Entonces la palabra hoy no es, o no vamos a hablar acerca de esa fidelidad de Dios, sino de nuestra fidelidad hacia Dios. Vamos a comenzar por allí. Hoy vamos a hablar acerca de fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Es una palabra que me ha dado duro, pero cuando le digo duro, predicarla es duro. En todos los sentidos. Pero creo que Dios tiene un propósito a través de este mensaje que al parecer es algo que ya hemos escuchado, que ya hemos, de alguna manera, Dios puede que nos lo haya dicho en algún momento, pero hoy es algo que Dios va a hacer en nuestra vida, nos va a recordar cosas muy puntuales, así como Él ha venido haciéndolo conmigo en estos últimos días. Dios te va a recordar cosas muy puntuales, porque aquí hay gente que es fiel a Dios, que tomó la decisión por Dios, que dijo: oh Dios, yo te entrego mi corazón, y lo dijo de verdad, y lo dijo hasta la muerte, y lo dijo convencido de que no hay una vuelta atrás. Una de las confirmaciones de esta palabra fue la prédica de ayer, donde Daimer hablaba precisamente de esto, y él decía: yo no me concibo sin Cristo, yo no me concibo sin el Señor. Y es como muchos corazones están en este lugar que no se pueden ver sin el Señor, no pueden ver su futuro sin que el Señor sea el que les dirija, no pueden ver su futuro sin que sea Dios quien tenga el control absoluto de sus pasos, porque una vez le conocemos, una vez podemos meternos allí en los momentos con Él, en la intimidad con Él, tenemos esos espacios con Él y disfrutamos de su presencia, pues nuestro amor por Él crece más. ¿Has tenido esa experiencia de que cuando entras a la presencia tú quieres más? A veces hemos cantado y hemos dicho: Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y es que cantarle al Señor y adorarle y tener esos momentos con Él donde Él puede hablarnos, donde Él puede abrazarnos, donde Él puede consolarnos, nos hace anhelarle más, nos hace desearle más. Y el ser fiel, hablando de conceptos, viene o tiene que ver con que somos capaces de cumplir promesas, somos capaces de mantener un compromiso, somos capaces de cuidar de que nuestra palabra, si estamos dando nuestra palabra, vamos a cumplir con esa palabra que estamos dando. Cuando pensamos en ser fiel, inmediatamente los que estamos casados podemos ir al plano de nuestras familias, de nuestros hogares y decir: bueno, yo tengo a mi esposa y mi esposa es fiel, o yo tengo a mi esposo y mi esposo es fiel, o lo contrario. Hoy en día, desafortunadamente, el tema del adulterio y el tema de la infidelidad en la familia, en los hogares, es fuerte. Y quizás hay personas en este lugar que dicen: bueno, yo he pasado por un proceso de infidelidad, mi cónyuge me fue infiel. Y al escuchar este mensaje y al escuchar lo que significa la palabra fiel, puede que eso comience allí a retumbar en tu mente y en tu corazón, porque tú dices: conmigo no fueron fiel. Conmigo no fueron fiel. ¿Cómo yo voy a poder ser fiel? Y de todas esas cosas vamos a hablar en esta mañana. Es andar en verdad y transparencia. Una persona fiel es aquella que anda en verdad y transparencia. Si yo digo: tú eres mi amiga y ven acá, y no solamente eres mi amiga, sino que yo voy a ser tu amiga fiel, yo le estoy diciendo a esa persona: yo voy a andar contigo en verdad y transparencia. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Yo no te voy a dar la espalda. Hoy en día es escasos o esquivo para muchas personas este término de la fidelidad. Es más, yo escuché y leí mucho sobre esto y decían que en este tiempo, pues lo que realmente debe suceder es que seamos fieles y leales a nosotros mismos, a nuestros conceptos, a nuestras ideas, a nuestras formas de ver la vida. Y es allí como el enemigo y el mundo cada día nos enseñan más a ser más egoístas, porque cuando pensamos en serle fiel a otra persona, cuando pensamos en serle leal a otra persona, es allí cuando comenzamos a confiar de que Dios nos da ese amor para ver al prójimo como Él quiere que lo veamos. Cuando dejamos de pensar en que queremos ser fiel o leal a alguien, cuando vemos
que esa persona nos puede hacer daño y nosotros no estamos dispuestos a soportar un daño más. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar nada porque yo me debo lealtad a mí misma y yo primero lo que yo tengo que hacer es cuidar que nadie me haga daño. Y ese concepto está cada vez más arraigado. Hay cierta verdad allí porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero cuando vamos y llevamos eso al extremo, inmediatamente comenzamos a estar a la defensiva y no permitimos que el amor de Dios pueda obrar en nuestro corazón y podamos creer en esta virtud tan maravillosa y tan hermosa que es la lealtad y la fidelidad. Entonces, partiendo de allí, quiero que estemos muy atentos porque vamos a hablar varias cositas. Ser fiel es ser firme e incondicional. Usted que está allí, yo comienzo y vamos a hacer varias preguntas también. ¿Usted es firme e incondicional con Dios? ¿Usted es firme e incondicional con las personas que les debe esa fidelidad y esa lealtad? ¿Usted es firme e incondicional en los escenarios donde usted se desenvuelve? Porque para ser leales y fieles podemos pensar que le somos leales y fieles a Dios, le somos leales y fieles a una persona, pero a veces también a una institución. En este caso, como iglesia, aquí, lo que estamos reunidos, estamos llamados a ser fieles los unos con los otros. Todos aquí estamos llamados a ser fieles los unos con los otros y sin miedo y sin temor y sin desconfianza, sino que yo puedo creer que Heidi quiere lo mejor para mí, que Karina quiere lo mejor para mí, que Ilenia quiere lo mejor para mí, que la hermanita Mónica quiere lo mejor para mí y que de igual manera yo les amo y el amor de Dios está en mí y ese querer de ellos hacia mí es recíproco de mí hacia ellos también. Entonces es lo que tiene que ser porque se supone que somos la familia ¿de quién? De la fe, la familia de Dios. Usted y yo somos hermanos en Cristo. Antes nos decíamos hermanos. ¿Quién aquí es del tiempo donde todos nos decíamos hermanos? Hermana fulanita, hermana sutanita, hermana. Hoy en día cuando tú escuchas que alguien te dice hermano, ay hermana, no me diga hermano, eso es como muy religioso. Yo los he escuchado decir así. ¿Y qué tal si se hubiera levantado en el tiempo donde todo el mundo era hermano? Apenas tú llegabas a la iglesia, todo el tiempo te decían hermanito. ¿Por qué? Por eso, para que no se nos olvidara que somos hijos del mismo Padre. Tú y yo somos hijos del mismo Padre, tú no sabías, a nivel espiritual. Y eso es maravilloso porque nos hace pensar en familia, nos hace querer pertenecer, nos hace querer honrarnos los unos a los otros y nos hace también comenzar a entender que mis hermanitos, todos son diferentes. ¿Quiénes, los que tienen aquí más de 2, 3 hermanos, han peleado con sus hermanos? ¿Y por qué te extrañas que vengas a la iglesia y aquí pues discutas con alguien? Va a suceder, somos hermanitos. Somos hermanitos, no de sangre, pero sí del espíritu, ¿verdad? Y como somos hermanitos, aquí cada quien tiene una forma de ver la vida diferente y yo tengo que aprender a tolerar. Tengo que aprender a tolerar, tengo que aprender a ser paciente con mi hermano, tengo que aprender a entender a mi hermano, tengo que aprender a tener empatía con mi hermanito. Entonces, hablar de fidelidad, te digo lo siguiente, y yo creo que los que están casados me van a decir amén. Sobre todo, puedo decir a viva voz, sobre todo las mujeres. El ser fiel y el ser leal no es suficiente decirlo. Ustedes como que están bien, ¿verdad? Están bien recompensadas. El ser fiel y el ser leal no es suficiente decirlo. Se necesitan, diga, hechos, hechos, hechos. Por ahí dicen que los hechos hablan más que las palabras. ¿De qué me sirve a mí que la persona que está a mi lado me diga mi amor, yo te amo, pero cuando sale de la casa sale a mirar otras mujeres? ¿Hay fidelidad ahí? ¿Hay lealtad ahí? Diga, no hay, ahí no hay ni lealtad, ahí no hay fidelidad. Ahí hay simples palabras.
Esa persona te puede decir a ti en la cara y te puede decir, yo contigo a la luna y más allá, yo te amo, yo quiero que vivas conmigo en un jardín, es un paraíso, los dos nos encontremos juntos y nos tomemos de la mano, tú y yo para siempre, mi reina, mi princesa, cuando yo te hablo al oído, quiero despertar en ti las más ricas pasiones para que tú y yo nos encontremos y nos abracemos. Y qué lindo se escucha todo eso, ¿verdad? Y tú escuchas eso y tú dices, ay Dios, este hombre sí me ama. Pero resulta que esas mismas palabras se las dice a la vuelta a la otra que se encontró. Es fiel. Parecía fiel, ¿verdad? Parecía fiel porque esas palabras, wow. Porque vas a encontrar que te van a decir, tú eres lo único para mí. Tú eres lo único para mí. Quiero sentar una base y es la siguiente. Ahorita cantábamos y decíamos que la fidelidad de Dios es grande, es maravillosa. De esa no tenemos duda. Esa es la base con la que vamos a partir. De la fidelidad de Dios yo no tengo dudas. Pero nosotros no podemos confiar en el sentido de que pongamos nuestra esperanza en el hombre pensando que el hombre no me va a fallar. El hombre me puede fallar. El hombre me puede fallar. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en esto? El hombre me puede, ay, a veces ponemos, ay, Fabián, qué buena gente Fabián, que Fabián esto, Fabián lo otro, es cumplido y lo otro, un ejemplo, Fabián. Y de repente, Fabián mete la pata contigo y te da la espalda y todo eso. ¿Y por qué es importante que creas que el hombre te puede fallar? Porque si no estás preparado, entonces Fabián hace algo, ya tú te quieres morir, ya tú quieres acabar con tu vida, ya quieres tirarlo todo. Yo no puedo imaginarme mi vida con este tema de Fabián. Mira que Fabián todo lo que hizo y me dañó y no sé qué, se acabó tu vida. Ese es el problema de nosotros colocar nuestra mirada en el hombre, porque cuando el hombre falla, como somos propensos a ser infieles, entonces vamos a querer rendirnos y no vamos a querer continuar con el Señor. Amén. Ser fieles a Dios y a las demás personas. De eso vamos a hablar, porque el texto vamos a leer un momentico en el texto de Marcos 12, 31. Dice la palabra de Dios, 30 y 31, Marcos 12, 30 y 31. Yo les leo rápidamente. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hablamos de la fidelidad a Dios y hablamos de la fidelidad a las personas. ¿Por qué? Porque para nosotros poder ser fieles y leales necesitamos el amor, necesitamos amar. Yo necesito amar a la persona que está a mi lado. ¿Y por qué yo debo amar a la persona que está a mi lado? Mira a la persona que tienes al lado. ¿Por qué tú tienes que amar a esa linda persona que tienes al lado? ¿Por qué la tienes que amar? Porque Dios lo dice. La Biblia enseña que nosotros tenemos que amarlo a Él. Es decir, yo le debo lealtad y fidelidad a mi padre, pero tengo que amar a ese príncipe, a esa princesa que está a mi lado. Tengo que amarla, es decir, también le debo lealtad. Y me encanta este texto porque dice que yo lo tengo que hacer ¿con qué? Con todo mi corazón. ¿Con qué más amo? Con toda mi alma y con toda mi mente. Y vamos a lo mismo, al mismo ejemplo, personas que de pronto de su boca dicen amar y dicen que son leales y dicen que son fieles, pero en su pensamiento tienen otra idea. En su pensamiento tienen la imagen de 2 o 3 mujeres más. Allí no hay fidelidad y no hay lealtad. Pero el Señor en esta mañana está resaltando la labor de aquellos que son fieles en este lugar, que son varios. El Señor en esta mañana quiere resaltar el esfuerzo que tú por años has tenido al entregarle su vida a Él y que has dicho, Dios mío, conmigo haz lo que tú quieras. Y tú te has esforzado y le has servido a Dios en todo momento, en todo tiempo, con pasión, con entrega. Y Dios a ti te ha visto y hoy te está llamando mi hijo fiel, mi hija fiel.
Da un aplauso al Señor por eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque los fieles y los leales son trabajados en lo poco. Y muchos aquí han estado allí en lo poco. Y la palabra de Dios dice que si somos fiel en lo poco, el Señor nos va a colocar en lo mucho. Así que si tú has estado en un proceso donde ves que es poco, donde las cosas no son como tú de alguna manera has soñado, así grandes, inmensas, y quieres más y quieres, mejor dicho, lograr muchas cosas en el Señor, pero el Señor te tiene allí en lo poquito, no te preocupes. Pronto vendrá lo mucho, porque como has sido fiel en lo poco, el Señor en lo mucho te va a poner. Mira, también los fieles son trabajados en el anonimato, donde nadie los ve. Y aquí el Espíritu Santo me muestra varios. Tus oraciones, tus momentos de intimidad, allí tú has permanecido fiel, aunque tú has visto muchas cosas y has escuchado muchas cosas. En las buenas y en las malas, has permanecido firme con Dios. Cuando las cosas han salido bien y cuando han salido mal, has estado firme con Dios. Ese es el corazón leal, ese es el corazón fiel. Ese es el corazón que Dios hoy le está hablando a ti, mujer leal, a ti, hombre fiel, que has podido perseverar en medio de la prueba, que has podido continuar aunque las cosas no salgan muchas veces, que aunque nadie te reconoce, porque hay gente en este lugar que tiene ministerio, pero ahorita mismo no son reconocidos. Y eso para algunos les cuesta, no saben manejarlo a veces, pero el Señor dice en el anonimato, dice la palabra que el Señor sacó de detrás de las ovejas a David. Muchas veces Él de allá donde nadie nos ve nos saca, pero no en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él. Fueron años desde que David fue ungido hasta que fue rey, fueron aproximadamente 15, 18 años para que eso se diera. Anonimato. Por allí salía David y listo, mató a Goliat, pero después de eso, aunque ya era reconocido, nuevamente tuvo que irse por allá escondidito porque estaba Saúl. Estaba Saúl y él por allá escondidito esperando el tiempo de Dios. Por eso no te estreses en el anonimato. No te estreses cuando nadie te está reconociendo. No te estreses cuando nadie te ve. Allí Dios te está formando en tu fidelidad y en tu lealtad. Nos afanamos mucho por el tema de ahorita mismo las redes sociales, de ser vistos allí, de ser reconocidos allí. Pero, ¿y Dios me reconoce a mí? ¿Y Dios me ve a mí? Es que es más importante. Y Dios me da una prédica sobre esto. ¿Un like de la gente o un like de Jesús? Efra, ¿un like de la gente o un like de Jesús? ¿Qué quieres tú? Diga de Jesús. Yo quiero un like de Jesús para mí. No que después el Señor, cuando yo está allá, yo decía, apártate de mí, yo a ti no te conozco. Qué tristeza. Lo decía ayer Daimer también. Entonces somos procesados y enseñados a ser fieles y leal en el menosprecio. Cuando nos menosprecian, cuando pasamos por esos desprecios, la gente tratándonos mal, la gente, tú tratando o mostrando el amor de Dios con tus actos y la gente no valorando lo que tú haces. Allí eres tratado en esa fidelidad. Y hay gente que no aguanta eso. Yo sé que hay gente, si yo preguntar aquí, ven acá, ¿a ti te gusta aguantar desprecio? Bueno, a nadie nos gusta aguantar desprecio, pero a veces en el menosprecio y en el desprecio somos procesados en lealtad. Y entonces es que tú vas y haces algo para el Señor y las personas que están alrededor tuyo ven eso como poca cosa, como que, ¿qué es lo que está haciendo? Como ridículo. Pueden decir que lo que estás haciendo no es verdadero, pueden decir que tú finges mucho, pueden decir que tú lo que quieres es resaltar, pueden decir un montón de cosas y te menosprecian. Eso te va a hacer rendir de seguir al Señor. No debería ser así. Fiel es alguien que no te traiciona. Nosotros no estamos llamados a traicionar a otros. Tú y yo no estamos llamados a traicionar a alguien.
Nuestra esencia debe ser fiel. Ahora, 2 personas que vengan acá otra vez. Me encantan las actividades. Vengan acá un momentico. Que vino Efra. Adultos, 2, por favor. Efra, si quieres te quedas ahí, pero vamos a requerir una ayuda adulta. Vengan, no les va a pasar nada. Dios mío. De los que no vinieron. De este lado. No, no es difícil, es fácil. Bueno, entonces, Yareli va a representarnos a nosotros como seres humanos. Y Angie va a ser la naturaleza pecaminosa. Y falta alguien que sea el espíritu. A ver, ¿quién quiere ser? Tú vas a ser el espíritu. Alguien que ayude a Efra a ser el espíritu. A ver. El papá. Bueno. Y vamos a tratar de comprender este texto. Yo voy a ir narrándolo y el espíritu entra de este lado. Y tú eres la carne. Ajá. Y en el texto, esto se lo digo para entender un poco el tema de cómo muchas veces nosotros reaccionamos y por qué es importante que leamos la palabra y miremos que hay una razón en cada situación y no nos dejemos llevar por el impulso y pensemos antes de hacer las cosas, cuando nos menosprecien o cuando nos hagan un daño. Bueno, mira lo que dice, Gálatas 5, 20, ¿qué? 19, 5, 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, Angie, ¿verdad? Hay una lucha. Vamos a leer, acá está, del 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Vas a comenzar a jalar allí a la niña. Que es precisamente lo contrario del espíritu. Espíritu, jálalo para acá. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa desea. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Luchen. Miren, esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir con la ley. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Si ella hace eso, lo que va a suceder, los resultados, perdonen los de las cámaras, yo me salí de ahí. Los resultados son más claros. ¿Cuáles serían los resultados? Inmoralidad sexual. Miren lo que va, si como humanos nos dejamos llevar por la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, dice impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿El resultado de qué? De la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, rescátala, Ignacio. La clase de fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es amor. Entonces, comienza a recibir amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Mucha atención aquí, las que han pasado por procesos de infidelidad o los que han pasado por procesos de infidelidad. ¿Quién estaba al mando de esa personita cuando fue infiel? Tenemos eso claro. A veces decimos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Porque esa persona estaba
no siguiendo a Dios. Estaba según la naturaleza pecaminosa. Cuando entendemos esto en lo espiritual, nuestra guerra no se va hacia Dios. Es decir, podemos seguirle siendo fiel a Dios, apasionados por su servicio, cada día con más fuerza, aunque nos hayan sido infiel. Pero muchas veces no ocurre así, sino que dejamos todo tirado, producto de una infidelidad, porque no soportamos que nos hayan sido infiel y que Dios no actuó ni hizo nada. Pero se nos olvida que el que estuvo al mando fue la naturaleza pecaminosa de esa persona. Esa persona en ese tiempo no estaba comandada por el Señor. ¿Qué debe suceder? Que debemos dar el fruto del Espíritu, porque parte del fruto del Espíritu tiene ¿qué? Fidelidad. ¿Quién tiene fidelidad entonces? Así es, Dios tiene fidelidad, nos la entrega a nosotros y nosotros damos ese fruto de fidelidad. Sin Dios no lo podemos hacer. Gracias, señores. Gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros entendemos esto, somos de aquellas personas que pase lo que pase, podemos seguirle siendo fiel al Señor. Este es el punto. Te falló tu papá. Te hizo daño tu mamá. Te traicionó tu amiga. Hablaron mal de ti. Te fue infiel tu esposo. Te fue infiel tu esposa. ¿Quién estaba comandando en ellos? No estaba Dios. La naturaleza pecaminosa. Cuando yo puedo ver eso, esta persona obviamente me trajo así, me trató así o hizo eso conmigo, no por medio de Dios o porque Dios lo quiso así, es porque está distante del Señor. Yo me centro, ok, Dios, lo que tú quieres que yo entienda es que mi vida entera, al que le debo esa lealtad y al que le debo esa fidelidad es a ti. ¿Saben por qué muchas veces Dios permite estas situaciones en algunas personas? Porque tenemos ídolos de carne. Hay personas que idolatramos cuando nuestro papá nos falla y nos duele al punto de alejarnos de Dios y dejar de servir de Dios. Es que el ídolo de nosotros era nuestro papá. Cuando nuestro cónyuge nos falla y llegamos al punto de renegar de Dios, de aislarnos de Dios y no quererle servir a Dios de la misma manera como lo hacíamos antes o con más pasión, es porque el ídolo era esa persona. O en caso contrario, el ídolo éramos nosotros mismos. Porque a veces en nuestro orgullo reaccionamos así. Este tema de la lealtad y la fidelidad nos debe sacudir, porque muchos que están en este lugar, Dios les está llamando en esta hora a ser fiel, a retomar el camino de la lealtad y de la fidelidad, por encima de lo que te hayan hecho, por encima de lo que hayas pasado, por encima de lo que te digan, cuando tengas ganas, cuando no tengas ganas, tú sigues con el Señor, tú le buscas, te rindes ante Él y tú vas a ver la gloria de Dios. Cuando vemos lo que la palabra nos enseña, nos da el ejemplo de una mujer impresionante. Yo sé que tú has leído sobre Ruth y todos se saben el versículo de Ruth, ¿verdad? Ruth 1:16, ¿qué dice, John? No me pidas que te deje. Cántenlo. No me apartaré de ti. Ahora no están en el mundo, no se saben la salsa. Porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí está, están encontrándose. Esta es una declaración de lealtad y de fidelidad de una mujer a su suegra. Me imagino, la Biblia dice que Noemí estaba amargada. Imagínense lo que es vivir con la suegra y para colmo amargada. Imagínense, pero Ruth hace una declaración de lealtad. Y dice, voy a ir contigo
Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Donde quieras que tú estés allí. Mira, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera, si tú mueres, bueno, allí, hasta la muerte te acompañaré. Eso es lealtad, eso es fidelidad. Y estamos hablando de un ejemplo que el Señor nos lo entregó en la palabra de una mujer hacia otra mujer. Porque cuando nosotros conocemos que Dios está en el asunto con alguien, cuando nosotros identificamos el llamado, la visión de otra persona y inmediatamente el espíritu, se activa ese fruto del espíritu de fidelidad y queremos estar con esa persona. Algunos le llaman escuderos. ¿Se acuerdan de Jonatán y David? ¿Y qué pasó con Jonatán y David? Muchos obstáculos en esta amistad. El papá de Jonatán quería matar a David. Y es impresionante, pero ¿qué? Jonatán reconoció el llamado. Jonatán reconoció la visión que había en David. Y estuvo acompañándolo y estuvo allí todo el tiempo defendiéndolo, evitó que lo mataran. Dios quiere que aprendas a ser leal y a ser fiel con aquellos que Él ha puesto como líderes para ti. Es triste a veces encontrar personas que no honran a los líderes. Y sé que hay un tema complicado porque muchos líderes han abusado de su posición de liderazgo. Pero entonces nos hemos ido al otro extremo y ya no, parece que no nos nace el honrar a los líderes y respetamos a los líderes, criticamos a los líderes, murmuramos en contra de los líderes y esto le está haciendo daño a la iglesia. Y cuando digo iglesia, no solamente esta, a nivel general. Usted cuando escuche a alguien hablar mal de un líder, usted no se meta en eso. Silencio, guarde silencio porque usted no sabe lo que está pasando ahí. Entonces, por allí dice Martín Lutero, o decía Martín Lutero, cuando la batalla se recrudece, sale a flote la lealtad del soldado. Reluce la lealtad del soldado. Entonces, si tú en estos momentos o a lo largo de tu vida cristiana has tenido momentos duros de adversidad, de dificultad, porque personas te han hecho cosas impresionantes y tú dices, yo no sé si quiero seguir al Señor, qué difícil es seguir al Señor por las otras personas, qué complicado es seguir al Señor por las otras personas. El Señor no te está llamando a desistir, el Señor te está llamando a que te pares firme. Imagínate tú que tú hubieras estado en el tiempo de los discípulos. Ustedes saben que todos, bueno, excepto Juan, pero en su gran mayoría ellos murieron martirizados. ¿Hubieras podido soportar un martirio tú? Que alguien te diga, Estefi, si no maldices a Cristo, te quemo en la hoguera. ¿Qué dices, Estefi? Dices, quémeme. Anita, reniega de Cristo o te cruzo con la lanza. ¿Qué dices, Anita? Ay, vea, usted lo dice aquí rápido. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día? A nosotros nos están presionando por las redes, nos están presionando por el tema del celular, por todo el tema tecnológico, nos están presionando, el mundo nos está presionando a negar a Cristo y hay gente que lo está negando. Hay gente que lo está negando. Hay gente que Dios y ha venido el Señor hablando de morir a nosotros mismos. Pero no queremos morir a nosotros mismos, queremos permanecer firmes en nuestros pensamientos y en nuestros deseos. Y cuando queremos permanecer firmes en nuestros pensamientos y deseos y no pensamos que lo que estamos haciendo le desagrada al Señor y no examinamos eso, sino que continuamos allí, estamos negando al Señor. No necesitas tú tener una hoguera enfrente, sino que fácilmente las distracciones de este mundo nos están haciendo negar al Señor. Cada vez que corremos hacia una distracción de esta, cada vez que le damos prioridad a algo de esto, cada vez que el ser humano hace que tomemos decisiones, que nos alejemos del Señor, ahí estamos negando al Señor. ¿Qué clase de cristianismo nosotros tenemos y cómo hemos determinado seguir al Señor? ¿Con fidelidad y con lealtad? ¿Dónde están los fieles aquí? Eso espero. Ahorita
Primera de Corintios 4:2, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Nosotros estamos llamados a ser fieles. Usted y yo estamos llamados a ser fieles. ¿Y qué significa? Que somos de confianza para el Señor, que el Señor cuenta con nosotros, que lo que Dios diga que tenemos que hacer, lo vamos a hacer, que estamos ahí dispuestos y Dios mío, ¿qué más quieres que yo haga? Saben, cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, a mí me encanta ese escenario, o sea, no porque esté en el foso, sino todo lo que sucedió allí. Dice la palabra que Daniel lo meten al foso de los leones y el rey le tenía cariño a Daniel. Y dice que con voz triste se acerca y le dice, Daniel, lo llama, Daniel, el Dios tuyo al que, ¿qué le dijo? Una palabra clave, al que continuamente sirves, al que continuamente sirve. Le dice, Él te libre. Le estaba diciendo, el Dios tuyo al que le eres fiel, Él te libre. Tú le sirves continuamente al Señor. Dice la palabra que estamos llamados para servirle a Dios. Que tenemos nosotros el título de administradores. Usted y yo somos administradores de todo lo que significa los negocios de Dios. Y como administradores estamos llamados a ser fieles. Significa que van a haber obstáculos, pero vamos por encima del obstáculo y seguimos sirviendo al Señor. Significa que van a haber pruebas, pero vamos por encima de la prueba y seguimos sirviéndole al Señor. Significa que a veces no vamos a tener ganas, pero vamos por encima de no tener ganas porque queremos ser leales y fieles a Dios. Es que muchas veces en nuestra vida nos quedamos en el punto de que alguien no está haciendo lo que nosotros queremos o nos hizo daño y eso basta para dejar de seguir y servir a Dios. Y Dios no quiere que te conformes a esa vida que cuando se levanta el problema o cuando alguien hace algo que tú no quieres que haga, inmediatamente te desanima y dejas de servirle al Señor. Porque Dios quiere que seas fiel, porque Dios quiere que seas de aquellos que permanecen firme y con su mano en el arado trabajando y haciendo lo que tiene que hacer para la obra de Dios. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la prueba, cuando esté el dinero, cuando no esté el dinero, en todo momento tu fidelidad va a ser probada, tu lealtad va a ser probada. Y hay gente que el Espíritu Santo me muestra aquí que está pasando por la prueba de la lealtad y de la fidelidad a Dios y te estás quedando en el camino renegando y triste y pensando que lo que te está sucediendo es peor, es horrible y te has olvidado que hay un Dios poderoso que a ti te dio un llamado muy grande, un llamado extraordinario y que está esperando para que te levantes y que continúes haciendo lo que tienes que hacer. Y te preguntas, ¿qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Por qué esta situación que yo estoy viviendo y no ves salida? Y lo que Dios te está hablando al oído y te quiere sacudir y te quiere decir es, si tan solo me miraras a mí, si tan solo me buscaras a mí, si tan solo me sirvieras a mí, si tan solo el hombre, lo que hace el hombre no impidiera tanto que tú dejaras de buscarme a mí, porque muchos se están quedando en el camino de la infidelidad. Al Dios que continuamente sirves, Él te libre. Ser fiel a Dios no es fácil, hermano. Y vamos a ser probados en eso. El obstáculo, la prueba, la adversidad, lo que tú estás viviendo. Es allí donde Dios te está sacudiendo para ver si verdaderamente Él es fiel. ¿Tú crees que nada más es decir soy cristiano, venir a la iglesia y sentarte ahí ya y cantar 3 coritos y listo? No. Es que Dios necesita gente fiel porque allá afuera todo quiere llevarte por el camino del error. Todo quiere hacerte llevar por el camino de la perdición.
Y nosotros necesitamos tener los calzones bien amarrados y continuar con Cristo con fuerza. Sin fuerza, a veces no hay fuerza. Se lo digo, por eso le decía, este mensaje para mí fue difícil predicarlo. A veces no hay ganas, a veces es difícil, complicado, pero eres fiel. Eres fiel. La gente va a ser el obstáculo. Te vas a encontrar con el insoportable, pero eres fiel. O simplemente lo niegas diciendo, yo no puedo soportar eso, eso no me gusta a mí, eso no lo voy a hacer, y te distancias del propósito. Para terminar, en el Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice, la parte final, en la parte B, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Incluso, ¿qué es lo que hoy te llama a alejarte del Señor? ¿Qué es lo que hoy para ti significa una tentación y te distrae del propósito? Cada uno de nosotros puede tener algo diferente. Pero el Señor nos dice, si permaneces fiel. Si permaneces fiel en tu escasez, si permaneces fiel en tu momento de dificultad, si permaneces fiel, aunque otros no te sean fiel. Si permaneces fiel en medio de los azotes de la vida, en medio de la dificultad de la vida, si permaneces fiel por encima de tus propios conceptos e ideas, permaneces fiel. Hubo un discípulo de Juan, el que escribió el Apocalipsis, él escribió precisamente ese texto acerca de permanecer fiel hasta la muerte, que se llamó Policarpo de Esmirna. Y él, dice la palabra, que fue perseguido por predicar el evangelio. Perseguido, pero él continuó. En épocas de el emperador Marco Aurelio, por cierto. Y dice la historia, que este hombre le decían, Policarpo, reniega de Cristo para que no te golpeemos, para que no te azotemos. Y él decía, que vengan los azotes. Y le decían, Policarpo, maldice a Cristo, niega a Cristo, para que no vengan las fieras. Y él decía, que vengan las fieras. Y en ese tiempo la forma como maltrataban a los que se llamaban cristianos, a los que eran cristianos, eran terribles. Y él fue pasado por azote, él fue pasado por temas de animales, queriéndoselo comer. Y en última le dicen, Policarpo, niega a Cristo para que las llamas no te alcancen. Y él dijo que vengan las llamas. Y muere quemado, muere en una hoguera. Fiel hasta la muerte. Otra vez te digo, ¿qué es lo que hoy te está llevando a tener una vida mediocre espiritual? ¿Qué es lo que hoy te está llevando a tener una vida sin compromiso con la obra de Dios?
¿Qué es lo que hoy te está llevando a distanciarte cada vez más de Dios? ¿Cuál es la razón que tú tienes para decir, es que no sé, no tengo ganas de orar? Porque el que es fiel y leal, ora, lee la palabra, adora. Porque las llamas para ti pueden ser el cansancio, pero tú dices, aunque tenga cansancio, yo lo hago. Pero si no podemos nosotros adorar y buscar del Señor por encima del cansancio, ¿cómo probamos nuestra lealtad si hablamos que la lealtad y la fidelidad se prueba con hechos? ¿Cómo probamos nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Dios? Si a cualquier cosita dejamos de buscarlo, ya no tenemos ganas de orar, nos entristecemos, nos aburrimos, no queremos servir, renegamos de Dios de esa manera. Porque no nos comprometemos con la obra, porque la hermana me miró mal, porque el hermano me dijo aquello. Todo se convierte en una excusa para no ser leales y no ser fiel a Dios. Todo. Es que yo no estoy para esos compromisos, es que conmigo no cuenten porque yo soy más de tal cosa, eso no me gusta. Y lo que estás rechazando es lo que Dios quiere usar para formar tu carácter y llevarte a ser más humilde, más sencilla, más manso, más tolerante. Pero nos negamos a todos esos procesos porque no simplemente no nos da la gana. Pero lo que estamos haciendo allí es renegar de Cristo porque no queremos ser formados por Él. Hay tiempos de tiempo. Y hay momentos de momento. La Biblia dice, hay tiempo para todo, tiempo para todo. Pero el tiempo para el Señor debe ser el tiempo para el Señor. Y el hombre y la mujer leal y fiel se comprometen con Dios. Se comprometen en espíritu, alma y cuerpo. Se comprometen en todos los sentidos. Se comprometen hasta ya no poder más, hasta desgastarse. Y el Señor ve eso y entonces cuando Él te va a llamar, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Tantas cosas que puedes hacer para Dios, tantas personas esperando por ti que les prediques, tantas personas anhelando una oración tuya, tantas personas anhelando que tú les des una palabra, pero sigues aún en muchas cosas que le desagradan al Señor. Y Dios hoy está llamando a gente aquí a que se comprometan, a que dejen esa doble vida. Dios tiene ministerio para ti. Dios tiene llamado para ti. Hay gente aquí con dones y con talentos. Pero es necesario que cuando le sirvamos a Dios podamos hacerlo con manos limpias. Porque yo puedo venir acá y echar fuera demonios y orar por el otro y hacer esto y hacer lo otro. Pero si mi vida no se la he entregado en fidelidad y lealtad al Señor, un día Dios me va a decir, apártate. Yo a ti no te conozco. Y yo no quiero que Dios a mí me diga, apártate. Amén. Yo no sé si